capítulo número 1. ¿Ya empezó a grabar? Sí. Sí, ya. Listo. Hola a todos. Bueno, en el capítulo primero pues comienza con el prólogo agradeciendo precisamente pues cómo fue la estructura del ensayo, cuáles científicos intervinieron en eso, pues que consideró él que podía escribir, en qué se especializó, mejor dicho. Después comienza diciendo que la historia de la ciencia es tomada a la ligera, precisamente por eso, porque digamos que él considera que todos los datos de la historia de la ciencia son como no acumulados, sino que los estudiantes lo ven como tal, por eso es que no ha tenido un avance, por eso es que los estudiadores de la ciencia han tenido como ese tipo de obstáculos para avanzar. También decía que los científicos defendían mucho a capa y espada cada teoría que ellos sacaban, precisamente porque pues sacar una teoría, una hipótesis y una conclusión pues se demoraba bastante tiempo, y más cuando eran historiadores de la ciencia. Preguntas como ¿cuándo fue creado el oxígeno? Creo que era una de las preguntas que pues tenía era precisamente eso: ¿cuándo fue creado el oxígeno? ¿Por qué fue creado? Entonces era no solo mirar la causa por la que fue creada, sino qué errores tuvieron los creadores, o sea, digamos que plantearon esa hipótesis y cómo pudieron solucionarla. Hablaban como de dos tipos de científicos, que son los que hacen como tal las teorías, que se basan, digamos, en las teorías para sacar las conclusiones y las hipótesis, y digamos el segundo, que es quien gasta toda su vida en descubrir algo nuevo para la humanidad. Hablan como de las revoluciones científicas, que viene siendo, digamos, como tomar una parte de alguna teoría, alguna hipótesis ya planteada hace mucho tiempo para implantar algo nuevo acerca de una nueva teoría. Decía también muy importante que, digamos, la parte científica no se puede manejar por sí solo ni solo una persona, porque es un tema totalmente complejo, y que de igual manera pues entre todos daban puntos de vista distintos y de esta manera podían llegar a una hipótesis o a varias hipótesis o conclusiones. Bueno, es importante que recalcar, digamos, que la revolución de la ciencia, que sí, digamos, se da porque no siguen los lineamientos siempre los mismos, digamos, no siguen la misma línea de investigación, sino que la revolución de la ciencia se da precisamente por eso, por tratar de encontrar otras respuestas, encontrar otras soluciones y otras preguntas. Digamos, si uno se plantea una pregunta, pues no sigue la misma pregunta siempre, sino plantearse otras hipótesis, otras soluciones, y de ahí otras soluciones. Ahí hablan sobre, digamos, los científicos teóricos, que es lo que dice Gil, que, digamos, no se basan solo por una línea, porque de nada sirve ir avanzando año tras año y que no se dé algo nuevo acerca de la hipótesis. Siempre tiene que haber como una innovación acerca de las teorías que ya habían planteado. Y más o menos vamos a ver el primer capítulo. Ok, listo, muy bien, interesante. Pensemos en algo que es muy, digamos, que tiene que ver con lo que están planteando sus compañeros, que tiene que ver con el proceso de descubrimiento constante que se tiene, digamos, en cualquier tipo de espacio científico, de campo de estudio, ¿sí? ¿Por qué los pongo yo a leer esto? Resulta que ustedes vienen a una clase como esta y reciben instrucciones acerca de cómo realizar un proceso, ¿cierto? Y nos dimos la pela de, profe, esto está bien, profe, esto está bien, profe, esto está bien, ¿cierto? Ahora, habían momentos en los que ustedes avanzaban sobre lo que estaban construyendo. No necesariamente yo tenía el conocimiento claro de todo lo que ustedes estaban haciendo ni conocía sus organizaciones. Entonces, dense cuenta cómo se presenta un espacio pequeño, pero aún así podría generar unos cambios mucho más grandes. ¿Listo? Ahora, esto no solamente se da a partir de lo que plantea Thomas Kuhn y digamos que lo que plantea con su teoría en cuanto a el avance del conocimiento de la humanidad. Esto viene como tal de una tradición científica que empieza a plantear el método científico como una salida o como la manera de abordar la realidad, ¿sí? Muy importante que tengan en cuenta autores como Descartes, muy importante que tengan autores como Kant, que después puedan dar, digamos, todo el sustento teórico para que puedan entender cuáles son los procesos como tal de avance y de innovación. Todo lo que nosotros vemos en cultura organizacional tiene que ver con innovar. Tiene que ver con encontrar nuevos espacios y nuevas formas de trabajar con el grupo de personas que podemos tener en una organización. ¿Listo? Muy bien, listo, muy chévere. Muy bien, primer grupo. Segundo capítulo. ¿Quién es? Segundo capítulo, que se llama El camino hacia la ciencia normal. La ciencia normal significa investigación basada en una o más realizaciones que algunas comunidades reconocen para su práctica posterior. Hay libros, hay textos científicos muy
claramente relatados y están ilustrados y ejemplarizados desde comienzos o a mediados del siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, la física de Aristóteles, los principios y la óptica de Newton y la electricidad de Planck, que es uno de los temas que más se va a tocar en el segundo capítulo. Esto tenía dos características. Una característica procedente para traer un grupo duradero de partidarios, porque aquí el problema fundamental es como los científicos hacen las cosas para ellos, como el historiador. El historiador escribe para él y los demás historiadores que se graduaron con él, pero no escriben para el pueblo. Entonces, eso fue uno de los problemas más grandes que se presentó. Eran incompletos y dejaron muchos problemas para que los resolvieran el grupo de los delimitados científicos, o sea, los que venían más adelante. Todo esto se tradujo en paradigmas, lo que más adelante pues ellos le llaman paradigmas, que es un término estrechamente relacionado con la ciencia normal. Se va a manejar mucho ahí. Este término resultó con ejemplos que incluyen la ley, la teoría, aplicación e instrumentación, un poco complicado para el común, digamos, de los estudiantes, pero va a ser una forma de cómo los estudiantes tienen que manejarlo y les va a ayudar para hacer el resto de los estudios más adelante, o sea, casi que es obligatorio, casi que les toca obligatorio. Hay dos preguntas que nos hacen aquí, pero que en esta parte nos dice que en la sección quinta encontraremos respuesta a esas dos preguntas, a una que es de introducción y otras que van apareciendo. Entonces me pareció importante como colocarla y preguntan que por qué la realización científica completa. Aquí se da uno cuenta que es como muy técnico, muy para ellos, ¿no? Entonces dice que por qué la realización científica concreta como foco de entrega profesional es anterior a los diversos conceptos, leyes, teorías y puntos de vista que pueden sustraerse de ella. ¿En qué sentido es el paradigma compartido una unidad fundamental para el estudiante del desarrollo científico? Una unidad que no puede reducirse plenamente a componentes atómicos lógicos y que pudieran aplicarse en su ayuda. Ok, pero, y ahí, por ejemplo, ¿qué podemos extraer de esa idea? De aquí dan un ejemplo de la electricidad. No solamente, es un ejemplo bueno. Dice que durante el siglo XVIII el paradigma para ese campo fue proporcionado por la óptica de Newton, que enseñaba que la luz era corpúsculos de materia. Dice más cosas, yo le escribí varias, pero bueno. Sí, pero quita los ojos del texto, Sí. Entonces, bueno, quita los ojos del texto. No, que no, mire. Entonces, está diciendo, ¿cierto? Y aquí empieza a hablar de algo que es fundamental y que más adelante yo creo que la mayoría de ustedes lo encontraron en la lectura. Paradigmas. ¿Listo? Paradigmas. ¿Y cómo lo plantea? A partir de un momento histórico, y entonces se sitúa en el siglo XIX y dice paradigmas científicos y cómo, digamos, cuáles son como las prácticas en ese sentido del abordaje teórico de la ciencia y todo lo que se puede sacar de ahí. ¿Cuál es el problema y por qué hablamos de revoluciones científicas? O sea, la revolución científica nos está insinuando algo, un cambio, ¿cierto? Y aquí nos están describiendo cómo se estaba dando hasta ese momento. ¿Bien? Entonces tenemos un panorama muy claro. Grupos de científicos, élites establecidas, ¿cierto? Poco acceso a la información, paradigmas que son completamente establecidos. Paradigma. ¿Cuál es un paradigma, por ejemplo? Hablemos, alguien que tenga claro el concepto de paradigma y me diga un paradigma hoy acá en esta clase. El método que usted nos puede dar, pero nosotros nos podemos, digamos, desviar, o no desviar, sino, digamos, usted nos dice, bueno, van a darme el diagnóstico, nos explica cómo hacer el diagnóstico, pero nosotros podemos tener otra estrategia para llegar a ese mismo diagnóstico que usted nos está diciendo. Ok, listo, ojo ahí, me está diciendo, ahí lo que me está diciendo es, yo puedo plantearles y decirles, la manera de hacer diagnóstico es esta, fin, ¿cierto? Hay un paradigma. Algunos de ustedes van a decir como fue que dijo el profesor, y alguien va a decir, no, pues venga, ¿por qué no hacemos una consulta? No, porque así lo dijo el profesor. Eso es un paradigma, ¿listo?
Cuando nosotros... Hay que seguir las... Exacto, ¿listo? Entonces mucho ojo con ese tipo de cosas que empiezan a cambiar. Ahora, el asunto de ¿por qué? Porque sí. ¿Han visto? Tal vez, pues porque sí, porque así es, porque no hay otra manera de comprobarlo, así es, no, hay que empezar a mirar, ¿cierto? A darnos cuenta que hay otras opciones. Bueno, Franklin, pero sin ver ahí, sin leer. A ver, eso. Resulta que Franklin saca otro paradigma y entonces resulta que ese es mejor que el de Newton. Perfecto, Franklin reemplaza un paradigma por otro. Un paradigma por otro. Eso sí está claro ahí. Por investigando se puede llegar a otra conclusión, digamos así. Perfecto, muy bien. Uno puede reemplazar los paradigmas, ¿listo? Están ahí presentes. Hay algunos principios que sí no se pueden negociar y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, muy bien, Beatriz, ¿listo? 2, Beatriz. ¿Quién más está en el 2? Aquí mi compañero que Haz un aporte, haz un aporte sin leer. Ojo, haz un aporte sin leer, desde lo que tú entendiste. Entendí que bueno, el paradigma es como la parte de la ciencia, es fundamental tenerla en un grupo, que es muy importante tener madurez para, o sea, y si se desvía uno del camino, también es bueno como unirse como un grupo que lo quiere como un pues que tengo no, pues si uno escribe algo, pues tenga ya en la cabeza. no, pues lo que hablé sobre madurez, que es bueno, y que es tener, acercarse como un campo. Profe, madura. A ver, profe, no me preguntes más, madura. Bueno, ese tema, o sea, lo de la madurez y lo de la colectivización del conocimiento que ya mencionaban sus primeros compañeros. Ellos lo estaban diciendo. El acceso a la información se empieza a hacer de manera colectiva. Ojo con esto. ¿Qué sucedía cuando existían estas abadías con ese conocimiento tan cerrado, cierto? Con estos teóricos por allá, o estos científicos encerrados en un lugar particular donde solamente consignaban ese conocimiento que no era supremamente secreto, ¿cierto? Que la gente no podía acceder de manera libre a este tipo de cosas. Hoy estamos digamos, en el otro extremo. O sea, digamos, eso ha sido todo un proceso y ahí donde van esas revoluciones que él nos comenta, las revoluciones científicas. Bien, tercer capítulo. Listo, señorita, por favor. Pues acá el autor también iniciaba haciéndonos dos preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la investigación más profesional y esotérica que permite la aceptación de un grupo de un paradigma único? Y la otra era ¿qué otros problemas deja para que sean resueltos por un grupo unido? Pero entonces nos dice que para resolver esas preguntas primero tenemos que tener claro qué es un paradigma. Él definía un paradigma como un modelo o un patrón aceptado. Entonces ponía el ejemplo de la gramática en la conjugación de verbos. Decía que los paradigmas podían ser exitosos porque ayudan a la resolución de los problemas, pero que no siempre esa solución tenía que ser totalmente satisfactoria. Decía que el título del capítulo es la naturaleza de la ciencia normal. Dice que la ciencia normal consiste en aplicar los conocimientos del paradigma que muestra como la verdad, que son como muy reveladores, ¿no? Que la ciencia normal no descubría, sino que como que ratificaba lo que ya estaba como descubierto. Él consideraba que había tres focos normales para la investigación científica. Uno de ellos era la de demostrar los hechos planteados por el paradigma. Ponía el ejemplo de la astronomía, que pues digamos, si se quería hallar como la magnitud de una estrella o algo así, se inventaba un aparato para poder hacer eso. La otra era que se basaban en hechos, pero que no eran, digamos, como tan importantes o tan relativos, pero que, digamos, de acuerdo a eso, se inventaba un aparato para ratificar
o descartar la predicción de eso. Y la tercera consistía en el conocimiento. Que péguelo. Listo, volvamos. Otra vez, por favor. La segunda. No, llega la tercera. Pasó de agacho la segunda y como... Sí, ya terminé, ¿cierto? Terminé. No, te he hecho la segunda. Bueno, la voy a repetir. ¿Qué? Sí, decía que la segunda se basaba en hechos que no tenían mucha relevancia o interés, pero que, digamos, quería ratificar o confirmar alguna predicción, se inventaba un aparato de acuerdo a lo que uno quisiera, pues, ayer. Y la tercera era con base a los conocimientos empíricos, como lo hizo Newton con la ley de la gravedad. Ok, listo. Dense cuenta que hay diferentes maneras de comprobar, ¿cierto? Diferentes maneras de comprobar el conocimiento. Y ojo, no se despegan, no se desligan de lo que ya se ha planteado hasta el momento. Entonces, hay algunos espacios de la ciencia en los cuales no se avanza, ¿cierto? Sino que sobre el mismo corpus se sigue ampliando en detalles, ¿cierto? Que hasta cierto punto nosotros trabajamos mucho eso. O sea, nosotros sabemos hacer comunicación, ¿cierto? Sabemos manejar medios de comunicación, escribimos, hacemos locución, hacemos videos, todo este tipo de cosas. Pero hay unos principios básicos de la comunicación, ahí están presentes. Y lo que nosotros estamos es constantemente moldeándolos, cambiándolos, ¿cierto? Que si no es crear un aparato nuevo, el crear un formato nuevo de expresión. Entonces ese tipo de cosas que aparecen ahí. Ahora, si pudiéramos cambiar, o sea, les digo lo siguiente. Es muy distinto que, por ejemplo, uno realmente cree un lenguaje nuevo a que maneje de múltiples maneras un lenguaje existente. ¿Sí? Entonces entendamos eso. O sea, ¿qué si es una revolución científica? Internet. Sí llegó a revolucionar el tema de la comunicación. Pero seguimos hablando en las mismas palabras, seguimos escribiendo, hay formatos, ¿no? Más cortos, más largos. Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿dónde es que se presenta realmente una revolución o no? ¿Listo? Muy bien, terminamos. Por otra parte, también, doctora, como los paradigmas surgen de las leyes cualitativas y también como esto, pues tienen una relación entre el paradigma cuantitativo y el cuantitativo. También dice que durante el siglo XVIII y XIX, un grupo de los mejores matemáticos de Europa se juntaron para estudiar mejor las leyes de Kepler, que lo cita mucho en este capítulo, y las teorías de Newton. Entonces, en esa parte, lo que ellos hicieron fue como buscar una concordancia entre la teoría de Newton, de los paradigmas que, o sea, como que se ligan a la naturaleza. También habla de tres problemas, que son la determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría. Él dice que esos tres problemas pueden agotar el medio, o sea, la ciencia, y pues la empírica o la teórica, pero que a su vez no pueden afectarla de todo si se maneja con claridad. También habla sobre un experimento que ellos crearon para un tercer experimento, y de ahí ya parten las tres clases de los problemas que vimos anteriormente. También dice que el trabajo del paradigma no puede llevarse a cabo de ninguna otra forma y que la decisión del paradigma significa dejar de practicar la ciencia que se define. Sí, y ya. Pero entonces, pongámoslo en perspectiva, ¿cierto? Entendamos muy bien hasta dónde es que se puede avanzar en términos científicos. Devuélvete un poquito y menciónanos otra vez los tres elementos que tocaste. ¿Los tres problemas? Sí. La determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría. Listo. Básicamente nos está hablando de cómo nosotros investigamos hoy. Recuerden lo siguiente. Qué difícil es plantear un objetivo, ¿no? Pues porque nosotros no sabemos determinar un hecho significativo. A veces nuestros objetivos son cosas que no son tan significativas. A veces descubrimos que el agua moja, ¿no? O sea, como que, oh, mi gran objetivo, determinado. Y al final uno dice, pero eso ya se ha visto un montón de veces y además lo hemos hecho en otros espacios.
mucho ojo con eso. Hay una manera de ver la ciencia, hay una manera de ver la investigación que tiene que ver con determinar lo que nosotros todavía no conocemos o que realmente está fuera de nuestro alcance. Entonces es muy importante para que nosotros lo podamos tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, son las limitantes con las que contamos. Todo lo que estamos hablando hoy, todo lo que estamos aportando en este espacio, tiene que ver es con las limitantes y con la manera de cómo podemos superar esas limitantes. Porque eso hace rato estamos hablando de eso. ¿Sí? Por una razón fundamental, nosotros no aplicamos el método científico. O sea, no de manera rigurosa. ¿Sí? Tenemos algunos acercamientos, como que bueno, que vamos a plantear esto, a hacer esto, a descubrir, a hacer algún tipo de práctica o de experimento. Pero casi nunca estamos trabajando sobre condiciones reales. Casi siempre estamos hablando de supuestos, que eso es muy distinto. ¿Listo? Muy bien, Mónica, gracias. Tengo algo más por decir. Bueno. Ellos dicen que el tercer experimento se encamina hacia la articulación del paradigma y que ese se tiene que encaminar, pues se encamina en cuanto al medio científico, de lo que habla el profesor. Entonces dice que ese experimento puede ser usado mayormente en la exploración de prevalencia en cuanto a los cambios científicos que puede obtener. Y eso se da mientras que los aspectos cualitativos y los cuantitativos relativos sean, entre más cercanos sean, más fácil se va a dar. Es la misma parte. Okay, muchísimas gracias, Mónica. Muy bien. Listo. Bien, tercer capítulo ya pasamos. Cuarto capítulo. El capítulo se llama La ciencia normal como resolución de enigmas. Los problemas de investigación para la comunidad científica son considerados un enigma o un paradigma. Solo una vez se estima una posible solución, de lo contrario será rechazada y considerada metafísica. ¿Qué quiere decir? Que ahí el científico... No te sientas intimidada. Listo, muy bien. Respiremos y volvamos porque va a decir algo supremamente importante. Esto que va a decir ella es supremamente importante. ¿Listo? Muy bien, vamos. Vuelvo a repetir. Los problemas de investigación para la comunidad científica son considerados un enigma o un paradigma. Solo una vez se estima una posible solución, de lo contrario será rechazada y considerada metafísica. ¿Qué quiere decir? Que cuando el científico empieza a investigar el problema y se da cuenta que este problema no tiene solución, o sea, no le da importancia, deja de analizarlo. Eso se le llama la metafísica, que es lo que va más allá de la ciencia. Los problemas... Perdón, paréntesis ahí. Metafísica. ¿Quién vio metafísica? ¿Quién vio lo que estaba leyendo metafísica? ¿Cómo? Metafísica. ¿Cierto? Más allá de lo físico. Ojo con esto. Cuando ustedes tienen